Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos una de las historias más queridas y mágicas de los hermanos Grimm, Rapunzel. Un cuento lleno de amor, sacrificio y la lucha por la libertad. En este relato, nos encontramos con una joven con un cabello dorado como el sol, prisionera en lo alto de una torre, esperando la llegada de un príncipe valiente. A lo largo de 15 capítulos, veremos cómo Rapunzel, su príncipe y la malvada bruja entrelazan sus destinos. Acompáñanos en este viaje fantástico y no olvides suscribirte para más historias. Capítulo 1. El origen de Rapunzel. Había una vez, en un pequeño reino rodeado de bosques y montañas, una pareja que deseaba tener un hijo. Durante años, esperaron sin éxito, y su tristeza crecía con cada día que pasaba. Vivían en una casa modesta, pero su amor y el deseo de formar una familia los mantenían esperanzados. Un día, la mujer se asomó a la ventana y vio un hermoso jardín vecino, lleno de plantas y flores. En el jardín, había un arbusto de rábanos tan frescos y vibrantes que la mujer no pudo resistir la tentación de tomar uno. Se asomó aún más y, al no ver a nadie, decidió que lo robaría. Pero, al arrancar el rábano, la mujer notó que algo extraño había sucedido. Sintió un gran deseo por comer esos rábanos, como si algo en su interior se lo pidiera. Su corazón se llenó de una necesidad urgente de probarlos. Así que, sin pensarlo más, decidió comerlos, pero al hacerlo, algo extraño ocurrió. Comenzó a sentir que algo se removía en su vientre, como si aquella hortaliza estuviera dándole vida a su propio hijo. En su excitación, le contó a su esposo lo que había sucedido, y juntos se sintieron emocionados por lo que parecía una señal de que su deseo se haría realidad. Durante los días siguientes, la mujer continuó comiendo rábanos del jardín vecino, pero pronto se dio cuenta de que algo más se había desatado. La mujer comenzó a quedar embarazada, como si el deseo de un niño hubiera sido cumplido por la magia de aquel jardín. Pasaron los meses, y finalmente llegó el día del nacimiento de su hija. La niña, que sería conocida como Rapunzel, nació con una apariencia tan encantadora que todos los que la veían quedaban maravillados. Sin embargo, la felicidad de los padres no duró mucho. Un día, la bruja que vivía en el jardín vecino se enteró de que la pareja había tomado los rábanos sin su permiso, y, furiosa, decidió hacerles pagar por ello. La bruja se presentó ante los padres de Rapunzel y les hizo una oferta cruel. Les daría a su hija para que la cuidaran, pero a cambio, ella la reclamaría cuando la niña creciera. Los padres, aterrados y sin poder hacer otra cosa, aceptaron la propuesta de la bruja. Así, Rapunzel fue entregada a la bruja, quien la llevó lejos, alejándola de sus padres. La niña, aún sin comprender lo que sucedía, fue encerrada en lo alto de una torre aislada en el bosque, lejos de todo contacto humano. Los padres nunca volvieron a verla, pero el dolor de perder a su hija se quedaría con ellos para siempre. Capítulo 2. El encierro en la torre. Rapunzel fue llevada a una torre aislada, situada en lo profundo del bosque, un lugar tan apartado que no había ningún camino cercano que pudiera guiar a nadie hacia ella. La torre no tenía escaleras, solo una pequeña ventana que se asomaba a un mundo que Rapunzel nunca conocería. La bruja, que se había encargado de su cuidado desde su nacimiento, la mantenía encerrada allí, bajo estricta vigilancia, sin que pudiera salir ni ver el mundo exterior. Cada día, la bruja subía a la torre para visitar a Rapunzel. La niña había crecido en ese pequeño espacio, rodeada de paredes de piedra y la presencia de su carcelera. Aunque la bruja intentaba ser amable, a Rapunzel le faltaba la libertad que tanto anhelaba, pues desde su nacimiento solo había conocido la soledad de su torre. La bruja le dio una única forma de salir, aunque Rapunzel nunca lo supo. Su largo cabello, tan dorado como el sol, tenía un poder especial. Cada vez que la bruja deseaba subir, la niña debía dejar caer su melena por la ventana, y la bruja trepaba por ella como si fuera una cuerda. Rapunzel, a pesar de la vida recluida que llevaba, había aprendido a cuidar su cabello, pues era lo único que podía hacer por sí misma, y además, su melena era lo único que la conectaba con el mundo exterior. Los días pasaban lentamente. Rapunzel pasaba el tiempo cantando en su torre, su voz resonando por todo el bosque, aunque nadie la escuchaba. La bruja, celosa y posesiva, le prohibía hablar con cualquiera, y la niña se mantenía en silencio la mayor parte del tiempo, excepto cuando la bruja venía a visitarla. Aunque Rapunzel sentía una profunda tristeza por su aislamiento, siempre trataba de mantener una actitud positiva, pues su esperanza de un día ser libre nunca desapareció.
Un día, mientras cantaba en la torre, una melodiosa canción que salía de su corazón, Rapunzel no podía imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El viento llevaba su voz más allá de los límites del bosque, hasta los oídos de alguien que no la conocía, pero cuya vida se vería irrevocablemente ligada a la suya. Capítulo 3. La llegada del príncipe. Mientras Rapunzel vivía su vida solitaria en la torre, su voz, llena de melancolía y esperanza, se deslizaba por el aire como un susurro, cruzando los árboles y adentrándose en los rincones más remotos del bosque. Cada día, al caer el sol, ella se asomaba a la ventana de su torre, sentándose cerca de la piedra fría, y comenzaba a cantar. Su voz, pura y dulce, tenía la magia de tocar el corazón de quien la escuchara, aunque ella misma no lo sabía. A menudo cantaba canciones de esperanza y anhelo, imaginando lo que sería vivir una vida libre, rodeada de amor y de compañía. Un día, mientras paseaba por el bosque, un joven príncipe que vivía en un castillo cercano, escuchó por primera vez aquella melodiosa canción. Era tan dulce y conmovedora que no pudo evitar detenerse y buscar su origen. Intrigado y cautivado por la voz, decidió que tenía que encontrar a la persona que la cantaba. Aquel sonido parecía tener algo especial, algo que lo llamaba profundamente. Era una sensación extraña, como si ya conociera a esa persona, aunque no la hubiera visto jamás. El príncipe, decidido a desvelar el misterio de la voz, comenzó a caminar más y más adentro del bosque. Pasó horas siguiendo la melodía, que se le hacía cada vez más cercana y más clara. Los árboles eran densos y el terreno accidentado, pero nada podía detener al joven príncipe en su búsqueda. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, llegó a la base de una alta torre, que se erguía imponente entre los árboles. En la cima, una ventana pequeña dejaba escapar la música que tanto lo había cautivado. El príncipe miró alrededor, buscando una entrada, pero no encontró ninguna puerta ni escaleras. Solo había un pequeño tramo de muro liso y un profundo silencio, excepto por la canción de Rapunzel que seguía sonando. Aunque la torre era inaccesible, el príncipe sabía que algo importante se escondía dentro. Decidió regresar al día siguiente, con la esperanza de encontrar una forma de subir. Al día siguiente, armado con más determinación que nunca, volvió al mismo lugar. Esta vez, estuvo más atento a todo lo que lo rodeaba, buscando cualquier pista que pudiera ayudarle a llegar hasta la ventana donde había escuchado aquella voz tan preciosa. Fue entonces cuando, desde entre los árboles, vio a una mujer anciana que se acercaba a la torre, cargando una cesta con hierbas. El príncipe se ocultó tras unos arbustos, observando en silencio. La mujer, al llegar a la base de la torre, se detuvo y, con una voz grave, exclamó: «Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello». En ese momento, una cascada de cabello dorado comenzó a caer desde la ventana, deslizándose por las piedras de la torre hasta llegar al suelo. La anciana, sin dudarlo, comenzó a trepar por la larga trenza de Rapunzel, como si fuera una cuerda. El príncipe, asombrado, no podía creer lo que estaba viendo. La bruja subía por el cabello con una facilidad impresionante. Después de que la anciana desapareciera por la ventana, el príncipe, aún lleno de asombro, se acercó a la torre. No entendía lo que había presenciado, pero algo en su interior le dijo que si esa mujer podía trepar por ese cabello, entonces él también podría hacerlo. Entonces, decidió esperar a que la bruja se fuera para intentar lo mismo. Al caer la noche, cuando la luna comenzaba a brillar en el cielo, el príncipe regresó al mismo lugar, más decidido que nunca. Sin perder tiempo, se acercó a la base de la torre, se paró en el mismo sitio donde había visto a la bruja y, con una voz firme y clara, gritó: «Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello». Un momento de silencio se produjo. Luego, el cabello de Rapunzel comenzó a descender lentamente, como una cortina dorada que caía del cielo. El príncipe, sin dudarlo ni un instante, comenzó a trepar, agarrándose con fuerza a los mechones de cabello que caían ante él. Aunque al principio le costó, pronto se sintió cada vez más cerca de alcanzar la ventana. Finalmente, después de un arduo esfuerzo, el príncipe llegó a la cima de la torre. En ese momento, sus ojos encontraron a Rapunzel, quien lo miraba con asombro. La joven no sabía qué hacer ni qué pensar. Nunca había visto a otro ser humano más allá de la bruja, y ahora, frente a ella, estaba un joven apuesto con ojos brillantes llenos de curiosidad y admiración. «¿Quién eres?», preguntó Rapunzel, con una mezcla de sorpresa y cautela,
aunque en su corazón comenzó a latir una sensación de esperanza que había olvidado hace mucho tiempo. El príncipe sonrió suavemente. Soy un príncipe que vive en el reino cercano. He escuchado tu voz todos los días desde el bosque, y no pude evitar venir a conocerte. Tu música me cautivó, y no podía quedarme sin saber quién la cantaba. Rapunzel, un poco nerviosa pero también emocionada, lo miró durante un largo momento. Nunca había conocido a nadie fuera de la torre, y ahora alguien había venido a visitarla, alguien que no solo había oído su voz, sino que la había seguido hasta allí. Yo me llamo Rapunzel, dijo finalmente, un poco tímida. Nunca antes alguien ha venido a verme. Mi vida aquí es solitaria, solo tengo a la bruja. El príncipe se acercó lentamente, sintiendo una conexión instantánea con la joven. Rapunzel, no tienes por qué estar sola. Yo he escuchado tu tristeza y he sentido tu dolor en tus canciones. Si me lo permites, quiero verte libre, quiero ayudarte a salir de aquí. Rapunzel, tocada por sus palabras, no podía creer lo que escuchaba. La esperanza, que por tanto tiempo había estado escondida en su corazón, comenzó a florecer nuevamente. Capítulo 4. El secreto compartido. El príncipe y Rapunzel se sentaron juntos cerca de la ventana, con la luz de la luna iluminando sus rostros. En el silencio que rodeaba la torre, ambos compartieron una extraña sensación de paz, como si el mundo exterior, con sus ruidos y preocupaciones, hubiera desaparecido por completo. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido cuando se miraron por primera vez. Rapunzel, aún algo sorprendida por la repentina aparición del príncipe, sentía una conexión que nunca antes había experimentado. Era como si toda su vida estuviera llevando a ese momento. El príncipe, con voz suave y llena de compasión, comenzó a hablarle sobre su vida. Le contó acerca de su reino, de su castillo rodeado de jardines y de la familia que siempre había estado a su lado, aunque sin mucha cercanía. A pesar de tener todo lo que podría desear, el príncipe sentía que le faltaba algo importante, algo que él no sabía exactamente qué era hasta que escuchó la dulce voz de Rapunzel. Te he oído cantar todos los días desde el bosque, le dijo el príncipe, sus ojos reflejando una emoción profunda. Tu voz, tan pura y llena de sentimientos, me ha tocado el corazón. Y al conocerte, siento que he encontrado lo que me faltaba. Rapunzel, al escuchar las palabras del príncipe, comenzó a sentirse más tranquila. A lo largo de su vida, había aprendido a desconfiar de los extraños, especialmente de la bruja, quien siempre le repetía que nadie debía acercarse a la torre. Sin embargo, algo en el príncipe parecía genuino. Y sus palabras, llenas de bondad, la hacían sentir que quizás había algo más allá de los muros de su torre, algo que no había conocido antes. Siempre he vivido aquí, en la torre, sin saber lo que es el mundo exterior. La bruja me dice que nunca debo salir, que este es el lugar donde debo estar, dijo Rapunzel, mirando hacia abajo, como si temiera que su propia voz traicionara la esperanza que recién comenzaba a despertar en ella. El príncipe se acercó un poco más, con cuidado, como si comprendiera la fragilidad de su situación. Rapunzel, tú mereces vivir una vida plena, no una vida recluida en esta torre. No debes quedarte aquí por miedo, no cuando el mundo está tan lleno de maravillas por descubrir. Prometí que no te dejaré sola. Rapunzel, con los ojos brillando de emoción, lo miró con una mezcla de incredulidad y gratitud. Había escuchado esas palabras en los cuentos, pero nunca imaginó que alguien realmente las diría en voz alta para ella. Durante horas, hablaron sobre todo, la vida fuera de la torre, los sueños y las esperanzas. El príncipe le habló de los campos verdes, de los valles y montañas, y de los ríos que atravesaban su reino. Rapunzel, con cada palabra, se sumergía más en el relato de su vida. Estaba tan absorta en la conversación que olvidó el tiempo que había pasado. ¿Y tú, Rapunzel? ¿Qué sueños tienes?, le preguntó el príncipe, mientras su voz se suavizaba aún más. Rapunzel pensó durante un momento. Por mucho tiempo, había tenido sueños, pero nunca había tenido la oportunidad de expresarlos a nadie. Ahora, con el príncipe a su lado, se sentía libre para compartir su alma. Mi sueño es ver el mundo exterior, caminar por campos llenos de flores, sentir el sol en mi rostro y no estar aislada en este lugar, dijo Rapunzel, con la mirada perdida en el horizonte, como si viera más allá de las paredes de la torre. El príncipe, sin pensarlo mucho, tomó su mano con suavidad.
Entonces, Rapunzel, un día no muy lejano, haremos realidad ese sueño. Yo te llevaré conmigo. Juntos seremos libres. Rapunzel sintió una oleada de calidez en su pecho, un suspiro que salió de sus labios al escuchar esas palabras. Nunca antes alguien le había prometido algo así. El príncipe le había ofrecido algo más valioso que cualquier tesoro, la posibilidad de ser libre, de vivir sin miedo, sin restricciones. Sin embargo, mientras el príncipe y Rapunzel compartían sus sueños y esperanzas, no se daban cuenta de que el tiempo corría en su contra. La bruja, al regresar a la torre esa tarde, comenzó a sospechar que algo extraño ocurría. Había notado que Rapunzel parecía más alegre y relajada, algo que no sucedía con frecuencia. Aunque no sabía exactamente qué estaba sucediendo, la bruja comenzó a estar alerta. A partir de ese momento, cada día el príncipe volvía a la torre, y los dos compartían más momentos juntos. Rapunzel, cada vez más enamorada de su visitante, comenzó a pensar en su futura vida fuera de la torre, junto al príncipe. Pero, aunque su corazón estaba lleno de esperanza, también sentía una sombra de temor. La bruja siempre estaba cerca, y ella sabía que cualquier descuido podría poner en peligro sus sueños. Capítulo 5. El engaño de la bruja. El tiempo continuaba su curso en la torre, mientras Rapunzel y el príncipe compartían secretos y sueños. Cada encuentro era un pequeño escape de la realidad para Rapunzel, un respiro de su vida solitaria, y una ventana abierta a un mundo que nunca imaginó que podría alcanzar. El príncipe, por su parte, prometía regresar a diario, trayendo consigo historias de su reino y un futuro que parecía lleno de esperanza. Pero, como todo en la vida de Rapunzel, la tranquilidad fue efímera. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, la bruja llegó al pie de la torre, con una expresión más seria que nunca. Había notado algo en el aire. Rapunzel, con su rostro iluminado por la alegría, le había dado un indicio sin darse cuenta. La bruja, como siempre, tenía un ojo entrenado para detectar cualquier cambio en la joven, y eso no pasó desapercibido. Al ingresar a la torre, la bruja observó a Rapunzel con una mirada penetrante. Rapunzel, ¿qué te pasa hoy? Pareces distinta, le dijo, mientras caminaba con pasos lentos hacia su habitación. Rapunzel intentó disimular, pero el brillo en sus ojos y la sonrisa que no podía esconder la traicionaban. No es nada, madre, respondió, aunque sabía que la bruja no se dejaría engañar tan fácilmente. La bruja la miró fijamente, sin apartar la vista de ella. No soy tu madre, Rapunzel. ¿A quién has estado esperando? ¿A quién has estado viendo en estos días? La voz de la bruja se tornó grave, y un escalofrío recorrió la espalda de Rapunzel. La joven, sintiendo un nudo en el estómago, intentó evadir la mirada de la bruja. No, nadie, madre, solo, yo misma, balbuceó, pero su voz traicionaba su nerviosismo. La bruja, entonces, comenzó a sonreír de manera extraña, una sonrisa que no reflejaba ni bondad ni compasión. Lo sabía, murmuró para sí misma, y dio un paso hacia la ventana. Rapunzel, asustada, intentó dar un paso atrás, pero ya era tarde. La bruja, con un rápido movimiento, tomó su cabello dorado y comenzó a cortar los largos mechones que caían por la ventana, uno tras otro. ¿Creías que podrías engañarme? ¿Que me quedaría sentada sin hacer nada mientras tu corazón se llenaba de sueños imposibles? No, Rapunzel, no vas a ir a ningún lado, dijo la bruja, mientras la joven trataba de evitarlo. Rapunzel, desconsolada, intentó detenerla, pero era inútil. Cada tijeretazo era como una herida en su alma. Sus sueños se desmoronaban en ese instante. La torre, que había sido su refugio, ahora se sentía como una prisión más oscura que nunca. No puedes hacer esto. No puedes cortarme el cabello. El príncipe vendrá por mí, exclamó Rapunzel, pero la bruja la miró con una expresión burlona. ¿El príncipe? ¿Qué príncipe, Rapunzel? ¿Creíste que yo no lo sabía? He escuchado tus susurros en la noche. He visto tus ojos brillando de ilusión. Pero ahora, te lo voy a quitar todo. Nadie vendrá por ti, respondió la bruja con frialdad. A pesar del dolor, Rapunzel no podía dejar de pensar en el príncipe. Sabía que él, aunque no tuviera el poder para enfrentar a la bruja, encontraría la manera de salvarla. Si había algo que la joven había aprendido durante todo este tiempo, era que el amor verdadero siempre lucharía contra las sombras,
sin importar lo grandes que fueran. La bruja, sin embargo, no dejó que Rapunzel siguiera pensando en esa esperanza. Después de cortar el cabello, la bruja se acercó a la ventana y dejó caer los largos mechones por el suelo, donde se enredaron como serpientes en la oscuridad. Ahora, ya no hay nada que te detenga, Rapunzel, dijo la bruja con una sonrisa satisfecha. Tu belleza y tu juventud serán mías. Nadie vendrá por ti, y aquí te quedarás. Siempre. Rapunzel se derrumbó en el suelo, derrotada por la cruel realidad. El príncipe, sin saber lo que había sucedido, estaría fuera de su alcance. Pero algo dentro de ella no se rendía. Aunque las fuerzas oscuras parecieran estar ganando, Rapunzel sabía que el destino no estaba sellado aún. Su espíritu seguía vivo, y el príncipe, tarde o temprano, la encontraría. Capítulo 6. El exilio de Rapunzel. La bruja observaba a Rapunzel con una mirada triunfante. El corte de su hermoso cabello dorado había sido el acto final de su control, y ahora ya no había nada que pudiera detenerla. El hechizo de la bruja se había cumplido en su totalidad. Rapunzel estaba atrapada en su propia desesperación, y el príncipe, el único ser capaz de liberarla, ni siquiera sabía lo que había ocurrido. La joven, paralizada por el dolor y la confusión, se desplomó en el suelo de la torre. No tenía fuerzas para reaccionar. Miró sus manos vacías, ahora incapaces de dejar caer el cabello largo que tanto había representado su identidad y su libertad. La torre, que alguna vez fue su refugio, ahora parecía una cárcel más. Había perdido lo más importante de sí misma, y el mundo que había comenzado a imaginar junto al príncipe se desvanecía rápidamente. Con una sonrisa gélida, la bruja se acercó a ella. Ya no eres lo que eras, Rapunzel. Ya no tienes belleza, ni poder. Ya no tienes a nadie que te ame, nadie que pueda encontrarte. Estás condenada a vivir aquí, donde no hay esperanza, donde no hay salvación. Rapunzel levantó la vista, enfrentando la cruel realidad de las palabras de la bruja. Pero, en su corazón, algo resistía. El amor que sentía por el príncipe, aunque distante, aún ardía en su pecho. No, no es así, murmuró para sí misma. Él vendrá, lo sé. Él vendrá por mí. La bruja no la escuchó. Había cumplido su propósito, y ahora Rapunzel debía sufrir las consecuencias de su desafío. Sin decir más, la bruja la tomó de la mano y, con un hechizo, la transportó lejos de la torre, fuera del alcance de cualquier persona que pudiera ayudarla. No había escapatoria, no había compasión en su corazón. El paisaje ante ellas cambió rápidamente. El viento se volvió más frío, y el aire perdió la calidez que había acompañado a Rapunzel en su vida anterior. Las sombras comenzaron a alargarse a medida que cruzaban un vasto desierto, una extensión interminable de arena que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. ¿Dónde me llevas?, preguntó Rapunzel, con la voz rota por la desesperación. La respuesta es simple, respondió la bruja con una risa fría. A un lugar donde nadie pueda encontrarte, ni el príncipe ni nadie más. Aquí no hay caminos, no hay rastros, y nada crece. Aquí serás una sombra de lo que alguna vez fuiste. La bruja comenzó a caminar por el desierto, guiando a Rapunzel, quien apenas podía dar un paso. Cada grano de arena parecía pesado como plomo, y el sol ardiente sobre su cabeza la hacía sentir más débil con cada paso. Finalmente, llegaron a un pequeño rincón del desierto, un área aislada y oscura. La bruja la empujó al interior de una cueva desolada, donde las sombras se estiraban y el silencio era absoluto. Aquí vivirás ahora, Rapunzel. Aquí no hay escape. Aquí morirás sola y olvidada. Rapunzel, aunque aterrada, no podía rendirse por completo. A pesar de todo lo que la bruja había hecho, aún sentía la pequeña chispa de esperanza que la mantenía viva. No, no estaré sola, murmuró para sí misma, porque mi amor es más fuerte que todo esto. Él vendrá por mí. Lo sé. Mientras la bruja salía de la cueva, cerrando la entrada con un pesado hechizo, Rapunzel se quedó allí, en la oscuridad. Pero en su mente no había sombras. Su recuerdo del príncipe seguía vivo, y aunque su corazón estaba marcado por la tristeza, el amor que había compartido con él nunca se desvaneció. El príncipe, dondequiera que estuviera, sin duda sentiría su ausencia. Mientras tanto, en el reino del príncipe, la desaparición de Rapunzel se había vuelto un misterio insostenible. Había pasado mucho tiempo desde que el joven había visitado la torre,
buscando desesperadamente respuestas. Los muros que antes parecían ser testigos de su amor ahora parecían sellados por el destino. Nadie sabía qué había pasado con Rapunzel, y el príncipe, en su frustración, comenzó a dudar de todo. Pero, a pesar de las dudas, algo en su corazón le decía que no debía rendirse. No podía aceptarlo. No podía aceptar que Rapunzel estuviera perdida para siempre. La torre, una vez llena de esperanza, ahora era solo un símbolo de su fracaso. Pero el príncipe no estaba dispuesto a rendirse. Con determinación renovada, se armó de valor y comenzó a escuchar rumores que hablaban de una bruja malvada y de un hechizo que había alejado a Rapunzel del mundo. Nadie sabía exactamente dónde se encontraba la joven, pero el príncipe decidió que no importaba cuánto tiempo tuviera que buscar, él encontraría la manera de rescatarla. En su corazón, sabía que lo único que necesitaba era seguir adelante, seguir buscando. En el desierto, Rapunzel permanecía sola, pero su alma nunca había sido tan fuerte. El amor que sentía por el príncipe era el faro que iluminaba la oscuridad de su prisión. Aunque la bruja intentaba sofocar toda esperanza, Rapunzel sabía que no podía rendirse. Si algo había aprendido en su vida, era que el amor verdadero nunca se apaga. Y con esa convicción, se sentó en la fría cueva, mirando al horizonte, esperando el día en que el príncipe la encontrara, como él siempre había prometido. Capítulo 7. El encuentro en el desierto. El sol comenzaba a ponerse, y el cielo se tiñó de un naranja brillante mientras las sombras del desierto crecían y se alargaban. Rapunzel se encontraba sentada en el interior de la cueva, mirando hacia el horizonte vacío, sin saber si había alguna esperanza en su futuro. Los días parecían interminables y monótonos. La bruja, cada vez más distante y cruel, nunca volvió a visitarla, dejándola en la más absoluta soledad. Pero algo dentro de Rapunzel no se quebraba. A pesar del dolor y la fatiga, su corazón seguía latiendo con fuerza, mantenido vivo por el recuerdo del príncipe. Aunque su cabello había sido cortado y su libertad le fue arrebatada, su amor por él no se había desvanecido. Y cada noche, cuando el viento del desierto comenzaba a soplar suavemente, ella podía escuchar el eco de su voz, como si el príncipe estuviera cerca, llamándola. Mientras tanto, en el reino, el príncipe no descansaba. Los meses pasaron y, con cada día, su frustración crecía. La búsqueda había sido en vano, y ninguna pista lo había llevado a su amada. Sin embargo, no podía rendirse. Cada vez que pensaba en la oscuridad que había envuelto a Rapunzel, su corazón se llenaba de desesperación, pero también de una fuerza inexplicable. Sabía que su amor no debía ser dejado atrás. Aunque la esperanza parecía desvanecerse, el príncipe no iba a permitir que el destino los separara. En una de sus noches solitarias, mientras paseaba por el jardín del castillo, pensó en los rumores sobre la bruja que había secuestrado a Rapunzel. Nadie sabía su paradero exacto, pero había algo que había captado la atención del príncipe: un antiguo hechizo sobre el desierto. Un lugar olvidado por todos, donde incluso los más poderosos hechizos parecían perder su fuerza. Es allí donde la encontraré, pensó, decidido a buscar la verdad, sin importar lo que costara. Armado con su coraje, y con un corazón que latía por su amor, el príncipe partió hacia el desierto, dispuesto a cruzar las tierras más áridas y peligrosas con tal de encontrar a Rapunzel. Rapunzel, que pasaba sus días recolectando pequeñas hierbas y agua que le quedaba de los últimos días, se sentó una tarde en la entrada de la cueva. El viento, tan cálido como siempre, soplaba suavemente sobre su rostro, pero algo estaba diferente. Un susurro en el aire, un cambio en el viento que parecía atraerla. ¿Era posible? ¿Podría ser él? Los ojos de Rapunzel se abrieron con sorpresa y emoción. No podía verlo, pero lo sentía en su corazón. «Es él», susurró para sí misma, «es el príncipe». A lo lejos, entre las dunas, una figura apareció. Su paso era firme y decidido. Rapunzel, con el corazón acelerado, comenzó a correr hacia él, sin importar cuán agotada estuviera. El príncipe no estaba tan lejos. Estaba cerca, más cerca de lo que jamás imaginó. El príncipe, a medida que se acercaba al lugar donde sentía que Rapunzel podría estar, empezó a escuchar el sonido de alguien corriendo hacia él. Cuando su vista finalmente pudo captar la figura de la joven, su corazón dio un vuelco. Era Rapunzel. Allí, en medio del desierto, entre la arena y las sombras, ella estaba. Con lágrimas en los ojos,
Rapunzel corrió hacia él con una velocidad que ni ella misma sabía que poseía. «Príncipe», gritó, su voz quebrada por la emoción. «Te he esperado tanto tiempo». Él la miró, sin poder articular palabra al principio. Solo la abrazó con fuerza, como si al hacerlo pudiera absorber todo el dolor que ambos habían sufrido por tanto tiempo. Finalmente, las palabras salieron de su boca. «Rapunzel, nunca te dejé de buscar. Nunca te abandono. Mi amor por ti no tiene fin». Ambos se quedaron allí, en medio del desierto, abrazándose y llorando juntos. No importaba el tiempo ni las dificultades que habían enfrentado. La esperanza y el amor habían prevalecido, y aunque el desierto les había dado pruebas dolorosas, había sido también el escenario de su reencuentro. La bruja, al enterarse de que Rapunzel había sido encontrada, sintió una ira inmensa. Había creído que había ganado, que Rapunzel nunca podría escapar de su hechizo. Pero el amor verdadero, esa fuerza inquebrantable, había prevalecido una vez más. No importaba cuántos hechizos o maldiciones intentara lanzar, había algo que la bruja no entendía. El amor no podía ser atrapado ni controlado. Rapunzel y el príncipe, ahora unidos de nuevo, decidieron regresar al reino y poner fin a la tiranía de la bruja. Juntos, lucharon contra los obstáculos que se interponían en su camino, con la certeza de que su amor sería siempre más fuerte que cualquier hechizo o adversidad. Capítulo 8. El regreso al reino. El sol se alzaba por el horizonte, iluminando el desierto con una luz dorada y cálida. Rapunzel y el príncipe habían caminado toda la noche, con la esperanza de llegar al reino antes de que la bruja pudiera reaccionar. Aunque habían estado separados durante tanto tiempo, el príncipe nunca dejó de luchar por su amor, y Rapunzel, con una fuerza renovada, lo seguía sin dudar. El amor los guiaba, y juntos, decidieron regresar al lugar donde todo había comenzado, al reino que ahora parecía lejano, pero que al mismo tiempo los esperaba con los brazos abiertos. A lo lejos, el príncipe reconoció las primeras señales del reino. Las torres del castillo se asomaban entre las montañas, y el aire fresco del campo parecía darle la bienvenida. El regreso parecía más cercano de lo que nunca habían imaginado. Pero a medida que se acercaban, un sentimiento extraño comenzó a apoderarse de Rapunzel. El miedo. Sabía que la bruja no se quedaría quieta, y la última vez que vio el castillo, la oscuridad la envolvía. «Debemos apresurarnos», dijo el príncipe, mirando a Rapunzel con determinación. No podemos permitir que nos alcance. Rapunzel asintió, pero su corazón latía con fuerza. El miedo no era solo hacia la bruja, sino hacia lo desconocido. Después de todo lo que había sufrido, ¿podría todo volver a la normalidad? ¿Serían bien recibidos? ¿O el reino estaría lleno de resentimiento por su ausencia? Sin embargo, miró a los ojos al príncipe, y vio en ellos la misma incertidumbre, pero también una promesa. Juntos, enfrentaron cualquier adversidad. Mientras tanto, en el castillo, la bruja había estado observando desde la distancia. Había oído rumores sobre el regreso del príncipe y su búsqueda incansable, y aunque había intentado envenenar su alma con maldiciones y engaños, la noticia de que Rapunzel había sido encontrada la dejó furiosa. Su poder, que había sido tan absoluto, ahora se veía amenazado por una fuerza que ni siquiera ella podía controlar: el amor verdadero. En su furia, la bruja había decidido actuar rápidamente. Conjuró hechizos oscuros para bloquear el camino del príncipe y Rapunzel. Pero algo en su corazón comenzó a dudar. Había perdido el control sobre todo lo que había intentado dominar, y las sombras de su propio mal comenzaban a envolverla. El amor, esa fuerza que ella nunca entendió ni quiso comprender, estaba destruyendo todo lo que había construido. Rapunzel y el príncipe llegaron finalmente a las puertas del reino. Las torres del castillo se alzaban como una señal de esperanza, y en sus corazones sabían que estaban cerca de la liberación. Sin embargo, cuando cruzaron la entrada principal, algo extraño ocurrió. El aire estaba denso, y una niebla oscura comenzó a envolver todo a su alrededor. Un escalofrío recorrió la espalda de Rapunzel. «¡Es ella!», exclamó el príncipe, mirando hacia el horizonte. «La bruja está aquí». Justo en ese momento, una figura oscura apareció frente a ellos. Era la bruja, su rostro retorcido por la ira. Con una mirada venenosa, les dijo: «¿Creen que pueden derrotarme? Yo soy la dueña de todo este reino. Ningún amor, por más grande que sea,
podrá destruir mi poder. Rapunzel, temblando, miró al príncipe. ¿Qué podían hacer? La bruja parecía invencible, su magia imparable. Tenemos que luchar, dijo el príncipe con firmeza. No te dejaré caer otra vez. Rapunzel lo miró, y aunque el miedo la dominaba, sentía una fuerza creciente dentro de sí. El amor que compartía con el príncipe era más fuerte que cualquier hechizo que la bruja pudiera lanzar. El príncipe la tomó de la mano, y juntos, avanzaron hacia la bruja. Pero entonces, la bruja comenzó a reír de manera malévola. Nada pueden hacer, mírenme, dijo, mostrando su poder mientras los rodeaba con una tormenta de viento y magia. Verán que mi oscuridad es invencible. Rapunzel cerró los ojos, concentrándose en todo lo que había aprendido, todo lo que había sufrido y todo lo que ahora sentía. Pensó en el príncipe, en el amor que había mantenido vivo durante todos esos años de separación. Sintió la fuerza de ese amor como nunca antes. Y entonces, un rayo de luz brillante emergió de su corazón, iluminando todo a su alrededor. La bruja, sorprendida, retrocedió al sentir la fuerza de esa luz. No podía comprender lo que estaba sucediendo. La magia de Rapunzel había superado la suya. Esto no ha terminado, murmuró la bruja, pero en sus palabras había un temor que nunca antes había mostrado. El amor no puede ser vencido por nadie. En ese momento, el príncipe y Rapunzel sabían que la bruja había sido derrotada. Su magia, aunque poderosa, no era más fuerte que el amor que ambos compartían. El reino se liberaba finalmente de su oscuridad. Y mientras la niebla comenzaba a despejarse, Rapunzel y el príncipe caminaron juntos hacia el castillo, hacia su hogar, hacia un futuro lleno de esperanza. Capítulo 9. La liberación del reino. La bruja había desaparecido en la oscuridad, arrastrada por la misma niebla que había intentado usar para detener a Rapunzel y el príncipe. Aunque la amenaza parecía haber quedado atrás, una sombra seguía cerniéndose sobre el reino, pues los habitantes aún no sabían si la victoria era definitiva. Rapunzel y el príncipe se miraron, respirando profundamente, sintiendo la presión de la batalla librada. Es difícil creer que todo esto ha terminado, dijo Rapunzel, mirando al horizonte donde antes la niebla reinaba. El sol comenzaba a brillar a través de las nubes, iluminando la tierra que había sido sumida en la oscuridad por tanto tiempo. El príncipe le sonrió y apretó su mano con cariño. Es difícil, pero la oscuridad siempre se ve superada por la luz. Este reino, como nuestro amor, se liberará poco a poco de todo lo que lo ha afectado. Aunque la bruja ya no estaba, el castillo aún sentía los vestigios de su magia maligna. La gente del reino había estado bajo su control durante muchos años, temerosa y sumisa a su voluntad. Había llegado el momento de reconstruir, no solo las paredes del castillo, sino también las vidas que habían sido marcadas por el miedo. El príncipe y Rapunzel caminaron juntos por las calles del reino, el sonido de sus pasos resonando en las viejas piedras. La gente comenzó a salir de sus casas, primero en silencio, luego en un murmullo que fue creciendo. Nadie sabía qué esperar, pero todos sentían la atmósfera de cambio. El príncipe levantó la mano, haciendo un gesto para que todos lo escucharan. El mal ha sido vencido, el reino está libre. Su voz se alzó, clara y fuerte. La multitud empezó a aplaudir, primero tímidamente, pero pronto se unieron más personas, todos celebrando. Rapunzel sonrió, su corazón lleno de gratitud y alivio. Aunque el miedo aún flotaba en el aire, algo había cambiado. Ya no vivían bajo el yugo de la bruja. Los días siguientes fueron difíciles. A pesar de la celebración inicial, el trabajo de restaurar el reino no había hecho más que comenzar. Las ruinas de la magia de la bruja no desaparecerían fácilmente. Pero con cada paso, Rapunzel y el príncipe mostraron la fuerza de su amor, la cual inspiró a todos los que les rodeaban. Juntos, reconstruyeron no solo el castillo, sino también el corazón del reino. Rapunzel, con su cabello largo y dorado, ya no era solo la prisionera que había vivido en la torre. Ahora era una figura de esperanza, la mujer que había derrotado al mal, no con fuerza bruta, sino con amor y determinación. Todos la miraban con respeto y admiración, y, por fin, su vida se llenaba de paz. Una tarde, mientras caminaban por los jardines del castillo, el príncipe le tomó la mano. ¿Estás feliz, Rapunzel?, preguntó con ternura. Rapunzel lo miró con una sonrisa serena. Por fin lo estoy, respondió.
Porque este reino es libre, y porque hemos superado todo lo que nos separaba. La gente del reino comenzó a ver una nueva era de prosperidad. Los niños jugaban en las plazas, los mercados volvieron a ser llenos de vida, y las estrellas en el cielo parecían brillar más intensamente cada noche. La oscuridad había sido expulsada, no solo por la derrota de la bruja, sino por el amor y la valentía de quienes se atrevieron a luchar por lo correcto. El príncipe y Rapunzel comenzaron a gobernar el reino juntos, con sabiduría y justicia. Aunque su camino había sido largo y difícil, sabían que habían encontrado la verdadera felicidad en su unión. No era solo el final de una historia, sino el principio de una nueva vida para todos. Con el tiempo, las viejas historias sobre la bruja se convirtieron en leyendas, y el castillo, ahora restaurado, fue un símbolo de la esperanza renovada. Las personas viajaban de lejos para ver el lugar donde Rapunzel había roto su cautiverio, y todos hablaban con asombro de su valentía. Y mientras el reino florecía, la pareja real vivió en armonía, disfrutando de la paz que tanto les había costado conseguir. Rapunzel nunca olvidó lo que había sufrido, ni la torre que había sido su prisión, pero con el príncipe a su lado, entendió que el amor verdadero puede vencer cualquier mal. Juntos, trajeron un futuro brillante al reino y vivieron una vida plena, rodeados de amor y felicidad, en un reino libre de sombras. Capítulo 10. La nueva era del reino. El sol brillaba radiante sobre el reino, que, tras la derrota de la bruja, comenzaba a sanar lentamente. El castillo, que antes parecía un lugar sombrío y sin vida, ahora resplandecía con colores vibrantes. Los jardines florecían y la gente caminaba por las calles con sonrisas en los rostros, como si por fin pudieran respirar en paz. Rapunzel, sentada en uno de los bancos del jardín real, observaba a las personas que pasaban, sintiendo una sensación de calma que nunca había experimentado antes. La vida, aunque aún con cicatrices del pasado, comenzaba a tomar un rumbo más esperanzador. La gente se había reunido en torno al príncipe y a ella, formando una comunidad unida por el propósito de reconstruir y avanzar. ¿Crees que alguna vez podremos borrar completamente la huella de la bruja?, preguntó Rapunzel, mirando al príncipe, quien se acercaba con una copa de agua fresca en la mano. El príncipe se sentó junto a ella y la miró con cariño. Lo que la bruja hizo no puede olvidarse de un día para otro. Pero lo que importa ahora es que juntos, con amor y trabajo, podemos crear algo nuevo, algo que sea más grande que el miedo que nos dejó atrás. Rapunzel sonrió, sintiendo la certeza de sus palabras. El príncipe había sido su compañero durante todo este proceso, y juntos habían logrado superar los obstáculos más grandes. La confianza entre ellos era inquebrantable, y esa era la base sobre la que se construiría el futuro del reino. En los días siguientes, comenzaron a organizarse grupos de trabajo para restaurar los terrenos afectados por la magia de la bruja. Agricultores, artesanos y constructores se unieron para devolver la vida a las aldeas, mientras que los niños, que nunca habían conocido un mundo sin la sombra de la bruja, correteaban por las calles, llenando el aire de risas. El príncipe y Rapunzel recorrían el reino, ayudando en la reconstrucción, pero también dedicando tiempo a escuchar las historias de los habitantes. Nadie parecía ya tener miedo de la oscuridad. Todos sabían que, si llegaba un mal nuevamente, lo enfrentarían juntos. Rapunzel, por su parte, dedicaba muchas horas al estudio de la historia del reino. Quería comprender cada rincón de su pasado, para asegurarse de que el futuro fuera brillante y justo para todos. Decidió que su gobierno no sería solo el de una reina, sino el de una mujer dispuesta a aprender de su gente y a construir un reino donde todos tuvieran voz. Una tarde, mientras caminaban por la orilla del río, Rapunzel le habló al príncipe sobre sus pensamientos. Siento que el reino necesita más que un gobierno justo. Necesita un corazón. Necesita saber lo que significa estar verdaderamente unido. El príncipe la miró, comprendiendo sus palabras. Eso es lo que debemos enseñarles. Que, aunque nuestras diferencias sean muchas, lo que nos une es mucho más fuerte. La verdadera magia está en la comunidad que formamos. Era un pensamiento simple, pero lleno de sabiduría. En ese momento, Rapunzel comprendió que la verdadera fuerza del reino no radicaba en sus castillos ni en sus riquezas, sino en la unión de su gente. Cada miembro, desde el más humilde hasta el más poderoso, tenía un papel que desempeñar en la creación de un reino próspero. Poco a poco, la prosperidad comenzó a reaparecer en cada rincón del reino. Los mercados se llenaron de comerciantes,
Los caminos se revitalizaron con los viajes de los campesinos y artesanos, y las antiguas plazas de la ciudad empezaron a reflejar la vibrante vida de la gente que las habitaba. En cada esquina, se podía ver el trabajo arduo de aquellos que, finalmente, se sentían libres. Pero no solo los hogares fueron restaurados. El corazón del reino también se renovó. Las canciones volvieron a sonar en las plazas, las danzas celebraron la victoria y las historias se contaron una y otra vez, no como leyendas de terror, sino como relatos de superación. Y entre todo esto, el amor de Rapunzel y el príncipe fue el faro que iluminó el camino. Un día, mientras estaban en la plaza central del castillo, Rapunzel miró al príncipe con una sonrisa tranquila, sabiendo que, a pesar de todos los desafíos que aún pudieran enfrentar, su amor había sido lo que había hecho posible todo esto. «Nuestro reino está comenzando a florecer, ¿no?», dijo Rapunzel. «Sí», respondió el príncipe, «y este es solo el principio». El reino, después de la oscuridad, había renacido. La esperanza se había establecido, y con ella, la certeza de que nada podría romper el lazo que unía a Rapunzel, al príncipe, y a todo su pueblo. Aunque el futuro siempre es incierto, ahora el reino estaba listo para cualquier desafío, porque ya habían aprendido la lección más importante de todas. La verdadera fuerza radica en la unidad y el amor. Capítulo 11. La celebración de la libertad. El aire fresco de la primavera se deslizaba suavemente por los jardines del castillo, y las flores que antes apenas se asomaban entre las grietas de las piedras ahora florecían con todo su esplendor. Era un nuevo comienzo para el reino, una era de renacimiento que se celebraba con alegría en cada rincón de la tierra. Rapunzel y el príncipe estaban de pie frente a una multitud que se había reunido en la plaza del castillo. La gente, que antes vivía con miedo y esperanza rota, ahora aplaudía y sonreía, agradecidos por la paz que finalmente habían encontrado. La noticia de la derrota de la bruja se había extendido rápidamente, y hoy era el día de la gran celebración, un evento en el que todos serían reconocidos por su valentía y su contribución a la restauración del reino. El príncipe subió a un pequeño escenario decorado con guirnaldas de flores y cintas de colores brillantes. Rapunzel, que lo acompañaba, caminó a su lado, su cabello largo y dorado brillando bajo el sol. Ambos habían trabajado incansablemente para asegurar que la reconstrucción fuera un esfuerzo colectivo. Sin embargo, hoy era el día de honrar a todos los que habían participado en el renacimiento del reino. «Hoy celebramos mucho más que la victoria sobre el mal», dijo el príncipe con una sonrisa en su rostro. «Hoy celebramos la unidad, el esfuerzo y el amor de cada uno de ustedes. Sin su valentía, sin su fe en el futuro, nada de esto habría sido posible». Un rugido de aplausos se levantó de la multitud, y Rapunzel observó cómo las caras de la gente brillaban con gratitud y orgullo. Ella, que había estado encerrada en la torre durante tantos años, ahora sentía que era parte de algo más grande, algo lleno de vida y esperanza. «La libertad que hoy celebramos no es solo nuestra», continuó el príncipe. «Es de todos ustedes, los que no dejaron que la oscuridad se apoderara de su espíritu. Es gracias a ustedes que estamos aquí, celebrando juntos». Rapunzel, emocionada, se adelantó para dirigirse a la multitud. El silencio cayó, y todos los ojos se volvieron hacia ella. Con su voz clara y segura, habló desde el corazón. «Este es un reino nuevo, uno en el que las sombras del pasado ya no tienen lugar. Aquí, todos somos iguales, todos somos libres, y todos tenemos el derecho de vivir sin miedo. Verdadera magia reside en cada uno de ustedes, en su coraje y su determinación. Hoy celebramos nuestra victoria sobre la oscuridad, pero también celebramos lo que hemos logrado juntos». La multitud vitoreó, y Rapunzel sintió el calor de su apoyo envolviéndola. Por un momento, se permitió sonreír, disfrutando de la dicha de ver su reino tan lleno de vida. La gente que antes vivía atemorizada ahora se encontraba reconstruyendo sus hogares, creando nuevas historias y compartiendo sus sueños sin temor. El príncipe se acercó a ella y la abrazó, sintiendo la fuerza que ambos habían encontrado en su unión. «Juntos hemos creado algo hermoso», dijo el príncipe. «Sí», respondió Rapunzel, «y este es solo el comienzo». A lo lejos, los niños jugaban en los jardines, las risas resonaban por todo el castillo, y las melodías de las flautas y tambores llenaban el aire, marcando el ritmo de la celebración. Era una fiesta para todos, un símbolo de la libertad recuperada. Cuando el día llegaba a su fin y el sol se ponía detrás de las montañas, el príncipe y Rapunzel se retiraron a su habitación. A pesar de la alegría de la celebración,
Sabían que su trabajo aún no había terminado. Había mucho que hacer para consolidar esta nueva era, para asegurarse de que el reino prosperara, y para seguir enseñando a las generaciones venideras lo que habían logrado. Hoy hemos demostrado que, a pesar de todo lo que hemos pasado, somos más fuertes que el mal, dijo el príncipe mientras se sentaba junto a Rapunzel. Y siempre recordaremos este día, como el día en que comenzamos a construir un futuro mejor. Rapunzel asentó con la cabeza, mirando por la ventana. Aunque la paz reinaba, el viaje de restauración del reino apenas comenzaba. Sin embargo, una sensación de esperanza llenó su corazón. Sabía que el amor que compartían sería el faro que guiaría a todos a través de cualquier adversidad futura. La celebración fue el reflejo de todo lo que habían logrado, pero también marcaba el inicio de un nuevo capítulo. El reino estaba libre de la sombra de la bruja, y con ella se había desvanecido el miedo que tanto los había frenado. Ahora, lo único que quedaba era avanzar, juntos, hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades. Capítulo 12. Los ecos del pasado. La celebración había terminado, y la quietud del reino se extendió sobre el castillo, ahora restaurado. Las luces de las antorchas parpadeaban suavemente en las paredes de piedra, y los murmullos de la gente comenzaban a desvanecerse, dejando espacio para la reflexión. Aunque la paz parecía haber llegado al reino, Rapunzel y el príncipe sabían que el verdadero desafío aún estaba por venir. Esa noche, Rapunzel se encontraba en su torre, mirando hacia el horizonte. La luna llena iluminaba el paisaje, y por un momento, se sintió como una observadora silenciosa de su propio destino. El príncipe, al ver su mirada distante, se acercó con cautela, como si temiera romper la tranquilidad del momento. «¿Qué pasa, Rapunzel?», preguntó suavemente. Rapunzel giró hacia él, su rostro reflejando la serenidad de la noche. «Solo estoy pensando en todo lo que hemos vivido, en todo lo que hemos perdido, y todo lo que hemos ganado». Su voz se tornó pensativa. «A veces, siento que el pasado no se puede olvidar tan fácilmente, aunque haya sido vencido». El príncipe asintió, entendiendo lo que ella quería decir. «Es cierto, el pasado siempre deja una huella, aunque la oscuridad se haya ido. Pero lo que hemos logrado no está en el olvido de lo que pasó, sino en lo que estamos construyendo ahora». Rapunzel lo miró fijamente. «¿Crees que la gente podrá realmente superar lo que sucedió, las heridas que nos dejó la bruja?». El príncipe se sentó a su lado, mirando también hacia la vasta extensión del reino. «La gente tiene una increíble capacidad de sanar, especialmente cuando se sienten acompañados. Lo que hemos hecho es construir un lugar seguro para que todos crezcan. La paz es algo que se cultiva cada día». Rapunzel suspiró, sintiendo una mezcla de esperanza e incertidumbre. Sabía que la reconstrucción del reino no solo dependía de las piedras y los muros, sino también del corazón de cada habitante. La bruja ya no estaba, pero las cicatrices de su gobierno aún se encontraban en las almas de aquellos que la habían sufrido. El verdadero trabajo, pensó Rapunzel, era ayudar a sanar esas heridas invisibles. ¿Qué pasará con la gente que aún guarda miedo, o aquellos que no pueden olvidar el sufrimiento?, preguntó Rapunzel, inquieta. El príncipe sonrió suavemente, colocando su mano sobre la de ella. «El tiempo lo dirá, pero lo que podemos hacer es mostrarles que, aunque el pasado sigue siendo parte de nosotros, el futuro es lo que decidimos construir hoy. Podemos ser los faros para aquellos que todavía se sienten perdidos». Esa noche, Rapunzel no pudo evitar pensar en la oscuridad que había rodeado su vida durante tanto tiempo. Había sido cautiva, había luchado por su libertad, y finalmente, había encontrado el amor. Pero también entendía que la verdadera libertad no era solo física, sino emocional. La libertad de vivir sin miedo al pasado, sin las sombras de lo que ya no existía. Al día siguiente, Rapunzel se levantó temprano. Decidió que era hora de hacer algo más. Si bien el reino había sido restaurado, las almas de las personas necesitaban aún más atención. Así que comenzó a organizar reuniones con los habitantes, donde compartieron sus historias y recuerdos, y juntos, comenzaron a sanar de adentro hacia afuera. En esos encuentros, Rapunzel escuchaba con paciencia, ofreciendo consuelo y esperanza a aquellos que lo necesitaban. La gente comenzó a abrirse, a hablar de los días oscuros que habían vivido bajo la tiranía de la bruja, pero también a contar las historias de coraje, de cómo habían logrado superar las dificultades, y de cómo el futuro, aunque incierto, los unía a todos. Un día,
Mientras caminaba por el jardín del castillo, Rapunzel encontró a una joven que se había acercado tímidamente. La chica le contó cómo había perdido a su familia a manos de la bruja y cómo se sentía perdida sin saber cómo continuar. ¿Cómo hago para dejar ir lo que he perdido?, preguntó la joven, con los ojos llenos de dolor. Rapunzel se agachó para mirarla a los ojos. No tienes que dejarlo ir de inmediato. Lo que has perdido siempre será parte de ti. Pero lo que importa es lo que eliges hacer con ese dolor. Podemos honrar lo que hemos perdido y seguir adelante, juntos. La joven asintió lentamente. Las palabras de Rapunzel le brindaban una sensación de consuelo, aunque el camino para sanar aún fuera largo. En ese momento, Rapunzel entendió que su misión no terminaba con la derrota de la bruja ni con la restauración del reino. Su misión era seguir guiando a su gente a través del proceso de sanación, de aceptación y de crecimiento. El reino será siempre lo que hagamos de él, murmuró Rapunzel para sí misma mientras observaba el horizonte. Y la verdadera magia es la que creamos juntos. Capítulo 13. La cosecha de esperanza. Los días pasaban con una tranquila regularidad en el reino restaurado. Rapunzel, ahora libre de la torre que había sido su prisión, comenzó a tomar un papel activo en la reconstrucción emocional de su gente. A medida que las estaciones cambiaban, la paz que había ganado tan arduamente parecía consolidarse, pero el eco de las sombras del pasado aún se sentía en algunos rincones del reino. Un día, mientras caminaba por los jardines del castillo, Rapunzel vio a un grupo de jóvenes trabajando en los cultivos. Se habían formado pequeños grupos que cultivaban la tierra, sembrando no solo plantas y flores, sino también esperanza. La cosecha que todos esperaban no era solo de alimentos, sino también de resiliencia, una cosecha que solo podría surgir de las manos de aquellos que habían aprendido a sanar y reconstruir. El príncipe, al verla acercarse, se unió a ella en su paseo por los campos. Observó el esfuerzo de la gente y, por un momento, se sintió orgulloso de lo que estaban logrando. Es increíble lo que pueden lograr cuando trabajan juntos, dijo con una sonrisa. Lo que antes estaba roto, ahora parece estar floreciendo. Rapunzel asintió. Es más que solo el trabajo de la tierra. Es el trabajo del corazón. Estas manos, que alguna vez estuvieron llenas de miedo y desesperanza, ahora están sembrando confianza. La joven que había hablado con Rapunzel el día anterior se acercó, su rostro ahora más sereno. He estado pensando en lo que me dijiste, dijo, mirando al suelo, y me siento como si estuviera comenzando a encontrar la forma de seguir adelante. Rapunzel sonrió. A veces, las primeras semillas de esperanza son pequeñas. Pero crecen con el tiempo, y pronto verás cómo florecen. Con el paso de los días, Rapunzel y el príncipe continuaron acompañando a su gente en la construcción de una nueva vida. Había algo mágico en el aire, no solo por la naturaleza que resurgía, sino por el espíritu de comunidad que se estaba forjando. Las historias de sufrimiento y miedo comenzaban a transformarse en relatos de superación, y aunque el olvido no era posible, el perdón y la aceptación comenzaban a abrirse paso. Rapunzel sabía que el verdadero trabajo de restauración no era una tarea sencilla. A menudo se encontraba con personas que, aun estando libres de la tiranía de la bruja, cargaban con los vestigios de su control psicológico. Pero a través de sus palabras, sus actos de bondad, y sobre todo, su ejemplo de resiliencia, Rapunzel seguía mostrando a su gente que la paz no solo era una bendición recibida, sino una construcción constante. Una tarde, mientras organizaba una nueva reunión con los habitantes, Rapunzel fue sorprendida por un mensaje que llegaba de los confines del reino. Un anciano había solicitado verla. Era un hombre que, como muchos otros, había sido tocado por la oscuridad de la bruja en su juventud. Había visto la opresión, el miedo, y la muerte que la malvada hechicera había sembrado en su tierra. Ahora, al parecer, estaba buscando paz. Rapunzel se preparó para recibirlo, no sabiendo bien qué esperar. El anciano llegó acompañado de su hija, una mujer de mirada profunda, que parecía llevar la tristeza en su rostro, pero también la esperanza de la que su padre hablaba. Rapunzel los recibió con amabilidad. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó, notando la gravedad en los ojos del anciano. Mi hija y yo venimos buscando algo que no hemos encontrado en muchos años, comenzó el hombre, su voz quebrada por el peso de los recuerdos. Queremos encontrar la paz, pero no sabemos cómo. Hemos sufrido mucho, y aunque el reino está en paz, nuestro dolor parece no desaparecer. Rapunzel escuchó atentamente,
comprendiendo la profundidad del dolor. La paz no es un estado que se alcanza de inmediato, respondió con calma. Es algo que se cultiva. A veces, el primer paso es reconocer que el dolor es parte de la vida. Pero la vida no se define por el dolor, sino por lo que hacemos después. El anciano asintió, tocando la mano de su hija. Entonces, ¿cómo podemos empezar a sanar? Rapunzel sonrió suavemente. Con paciencia, con tiempo, y con el apoyo de los demás. La comunidad es clave. Aquí, no estamos solos en nuestras cargas. Todos tenemos un pedazo de esperanza que ofrecer. La hija del anciano miró a Rapunzel, una chispa de comprensión en sus ojos. Podemos quedarnos aquí, ayudar a otros, ser parte de este renacer. Por supuesto, respondió Rapunzel. Aquí, todos tienen un lugar. Y la paz que buscan, la encontraremos juntos. Capítulo 14. La celebración de la unidad. El reino, aunque aún marcado por las cicatrices de un pasado oscuro, seguía floreciendo bajo la guía de Rapunzel y el príncipe. La paz, que se había ganado a través de sacrificios y luchas, se sentía ahora como una bendición viva, algo palpable en cada rincón del castillo y del pueblo que se extendía más allá de los muros. Rapunzel había entendido que la verdadera victoria no residía solo en la caída de la tiranía, sino en la capacidad de las personas para sanar juntas. Una tarde, mientras paseaba por los jardines del castillo, la joven se encontró con varios aldeanos que trabajaban alegremente en la preparación de una gran fiesta. Habían decidido organizar una celebración en honor a la restauración del reino, un evento que no solo marcaría la victoria sobre el mal, sino también la unidad de todos los habitantes del reino, independientemente de sus orígenes, de sus heridas pasadas, o de las dificultades que aún pudieran enfrentar. Todo está tomando forma, Rapunzel, dijo el príncipe, sonriendo mientras observaba los preparativos. Nunca imaginé que este día llegaría. Un día de verdadera celebración. Rapunzel sonrió, sus ojos brillando de satisfacción. Nunca imaginé que lo vería tampoco. Pero aquí estamos, todos juntos. Este es el verdadero triunfo, la capacidad de reconstruir lo que una vez estuvo roto. Mientras avanzaban, se unieron a un grupo de niños que estaban organizando una exhibición de danzas tradicionales, las mismas que, años atrás, habrían estado prohibidas por la bruja. La música que tocaban los músicos del reino resonaba en el aire, y las risas de los niños daban vida a los jardines. ¿Recuerdas cómo todo esto estaba desolado?, preguntó el príncipe, mientras observaba los campos llenos de flores y árboles frutales que ahora brotaban con fuerza. Cómo los días de miedo parecían interminables. Rapunzel asintió, mirando los colores brillantes que adornaban su alrededor. Sí, recuerdo esos días. Pero cada paso que damos hacia el futuro es un paso hacia la paz. Todo lo que hemos logrado es el resultado de lo que hemos superado juntos. Mientras tanto, el anciano y su hija, quienes habían llegado al castillo unos días antes, se encontraban entre los que decoraban el salón principal con flores y cintas de colores. La hija del anciano, quien había sido uno de los más escépticos al principio, ahora mostraba una sonrisa genuina al ver cómo las sombras del pasado comenzaban a despejarse. Es increíble ver cómo todo ha cambiado, comentó ella mientras colgaba una corona de flores de la puerta principal. Nunca imaginé que un lugar tan lleno de tristeza pudiera convertirse en algo tan hermoso. Rapunzel se acercó a ella y tomó su mano con suavidad. Lo mismo pensaba yo. Pero la belleza puede surgir incluso de las ruinas, si estamos dispuestos a darle una oportunidad. La noche llegó con un cielo estrellado, y los fuegos artificiales comenzaron a iluminar el firmamento. La gente se reunió en la plaza principal, con sonrisas en sus rostros, celebrando no solo la libertad, sino también el hecho de que, a pesar de todo lo que habían perdido, seguían adelante. La música llenó el aire, los niños bailaban alrededor de la fuente central, y los adultos compartían historias y risas, como si todo el sufrimiento del pasado hubiera sido solo un mal sueño del que finalmente habían despertado. Rapunzel, al ver a las personas reunidas en alegría, se detuvo un momento, observando el panorama. El príncipe se acercó y, con una sonrisa cálida, le dijo: «Mira lo que hemos logrado, juntos». «Sí», respondió Rapunzel, «pero esto es solo el comienzo. La paz debe ser cultivada todos los días, con amor y trabajo. Hoy celebramos, pero mañana debemos seguir adelante, con la misma esperanza y unidad». El príncipe abrazó a Rapunzel, y ambos miraron a su alrededor,
conscientes de que la vida les ofrecía una nueva oportunidad. Los días oscuros de la tiranía habían quedado atrás, pero el verdadero reto consistiría en mantener viva la luz que ahora brillaba en sus corazones. Capítulo 15. El legado de la esperanza. El reino había prosperado bajo la vigilancia de Rapunzel y el príncipe. Con cada día que pasaba, las sombras del pasado se desvanecían más y más, mientras la gente comenzaba a tomar el control de su propio destino. La paz que se había forjado en la lucha no era solo un estado momentáneo, sino algo que se había convertido en parte integral de cada vida. En el último día de la gran fiesta de celebración, mientras los fuegos artificiales aún iluminaban el cielo, Rapunzel y el príncipe se encontraron en lo alto de la torre del castillo, observando el vasto paisaje que se extendía ante ellos. La luna brillaba con fuerza, reflejando una luz suave sobre los campos que ahora florecían en una rica paleta de colores. ¿Alguna vez pensaste que verías este día?, preguntó el príncipe, su voz profunda y serena. Rapunzel miró las estrellas y respiró hondo. Hubo un tiempo en que dudé. Los días de oscuridad me parecían infinitos, y el miedo era tan profundo. Pero el amor y la unidad, la voluntad de sanar, me han mostrado que la luz siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. El príncipe le sonrió, entendiendo el peso de sus palabras. Ha sido la chispa que ha encendido este cambio. Todos te debemos tanto. Rapunzel bajó la mirada, sonrojándose ligeramente. No he hecho nada más que lo que debía. Lo que importa es lo que todos hemos logrado juntos. Este reino no es solo mío, es de todos nosotros. Justo en ese momento, el anciano y su hija llegaron al castillo, seguidos por varios de los aldeanos. El anciano se acercó a Rapunzel, con una sonrisa que reflejaba una paz que antes no tenía. Querida Rapunzel, dijo con voz temblorosa, mi hija y yo queremos agradecerte, de todo corazón. Lo que hemos encontrado aquí, lo que hemos comenzado a reconstruir. Es más que una nueva vida. Es una nueva forma de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos. Y eso, solo tú lo has logrado. Rapunzel, con los ojos brillando de emoción, le respondió, no lo hice sola. Todos tienen una parte en esta transformación. Yo solo he guiado el camino, pero cada uno de ustedes ha sembrado su propia semilla de esperanza. La hija del anciano, que había sido tan reticente al principio, se acercó con una expresión más tranquila en el rostro. Nunca imaginé que pudiera encontrar paz después de todo lo que hemos vivido. Hoy, veo el futuro de manera diferente. Lo importante, dijo Rapunzel con una sonrisa, es que ahora sabemos que no estamos solos. La paz se encuentra en cada uno de nosotros, en nuestras acciones, en nuestra disposición para ayudarnos mutuamente. La fiesta llegó a su fin, pero el verdadero significado de la celebración perduró. La gente no solo celebró la victoria sobre la tiranía de la bruja, sino la victoria sobre el miedo, sobre la desesperación, sobre el aislamiento. Juntos, habían encontrado la fuerza para reconstruir lo que una vez se había perdido. En las semanas siguientes, Rapunzel y el príncipe trabajaron incansablemente para asegurar que el reino permaneciera en paz. La gente ya no vivía con la constante amenaza del mal, pero sabían que el esfuerzo por mantener la paz requeriría compromiso diario. El reino se convirtió en un lugar de aprendizaje y crecimiento, donde todos, desde los más jóvenes hasta los más viejos, compartían sus conocimientos, sus historias y su sabiduría. Rapunzel, aunque ya no estaba cautiva, sentía que su misión no había terminado. Su amor por su gente, su deseo de seguir construyendo un mundo mejor, era ahora lo que guiaba cada uno de sus pasos. Los jardines, que al principio solo fueron un símbolo de la libertad de Rapunzel, ahora eran un símbolo de la comunidad unida que había crecido a su alrededor. Las flores representaban las vidas que, aunque marcadas por el sufrimiento, se habían renovado y florecido nuevamente. El príncipe, a su lado, le susurró una última vez esa noche, mientras la luna brillaba sobre el reino. El legado que dejas aquí no es solo de libertad, Rapunzel. Es un legado de esperanza. El mundo ha cambiado porque has creído en él, y ahora todos creemos en ese futuro. Rapunzel lo miró con una sonrisa tranquila. Este legado no es mío, es de todos nosotros. Lo hemos construido juntos, con esfuerzo, con sacrificio, con amor. Y mientras sigamos creyendo en la posibilidad de un mañana mejor, la paz siempre estará en nuestro alcance. Con estas palabras, ambos miraron al horizonte, sabiendo que su trabajo aún no había terminado,
pero también entendiendo que el futuro, por fin, estaba lleno de posibilidades. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de Rapunzel. Si te ha gustado este viaje lleno de magia y esperanza, no olvides apoyar nuestro canal. Tu ayuda nos permite seguir trayéndote más historias maravillosas. Suscríbete, comenta y comparte para seguir disfrutando de más relatos como este.